Esta mañana os voy a invitar a una reflexión en el libro de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículos 12 al 16. Y atención, en mi país hay una expresión, siéntate para que no te caigas. Es decir, cuando vas a decir una noticia dura, impactante, pues siéntate para que no te caigas, ¿no? Cuando la persona está de pie, porque el título de la reflexión que voy a tener en esta mañana es Adorando a Dios con nuestro voto. Adorando a Dios con nuestro voto. Y te voy a hacer una pregunta muy directa. Y no quiero que, esto es importante, no quiero que nadie la responda en voz alta. Quiero que tú seas quien te pueda responder a esta pregunta. Y es la siguiente. ¿Eres de derechas o de izquierdas? ¿Ya tienes decidido a quién vas a votar? Que nadie responda, ¿vale? El próximo domingo, 23 de julio, hay convocadas en España elecciones presidenciales que van a definir el futuro de este país durante los próximos 4 años. En esta mañana me gustaría reflexionar brevemente en cómo Dios puede transformar nuestra manera de pensar en la política y cómo podemos adorar a Dios con nuestro voto. Antes de entrar en materia, me gustaría hacer una aclaración. Los protestantes somos firmes defensores de la separación del Estado y la Iglesia. No en vano en España hemos sufrido durante décadas la discriminación y la persecución debido a este matrimonio de poderes. La política trata acerca de los asuntos de la polis, la ciudad, y por ende nos termina afectando a todos los ciudadanos, sean o no creyentes, crean o no en Dios. Creo que la palabra de Dios no nos deja a ciegas ante un asunto tan importante como este. Como pastor creo que es mi deber el poder, si la palabra de Dios habla acerca de esto, podría evitar meterme en este berenjenal. Pero creo que no estaría siendo fiel al Dios que nos ha llamado. Entonces, si la palabra de Dios nos habla acerca de esto y mi deber es predicar todo el consejo de Dios, en esta mañana me voy a atrever a tratar este tema y os pido que, como es un tema polémico en el cual no solemos estar de acuerdo, me deis el beneficio de la duda. Si hay algo que aclarar luego, podéis acercaros a mí y preguntarme. ¿Bien? Hasta aquí bien, ¿no? ¿Todavía? Vale, pues te invito a leer junto conmigo Lucas capítulo 6, versículo 12 al 16. Dice, en aquellos días, él, refiriéndose a Jesús, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y aquí nos dice los nombres de cada uno de ellos. Versículo 14. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Bien, hasta aquí la palabra del Señor. En nuestro pasaje de hoy, alguno estará pensando, ¿y qué tiene que ver esto con la política? ¿O qué tiene que ver esto con a quién yo vaya a votar? Bueno, permíteme que te explique algunas cosas. Jesús, cuando empezó su ministerio, él no tenía a nadie a su alrededor. Sin embargo, muy pronto empezó a ser popular. Había
masas de personas que le empezaron a seguir y se convirtieron en discípulos, ¿vale? No penséis solo en los 12, eran muchos discípulos. De hecho, al final de su ministerio, cuando Jesús resucita, se nos dice que se aparece a 500 de sus discípulos, ¿vale? Pero a lo largo de esos 3 años que Jesús tuvo de ministerio, tenía muchas personas que le seguían. Se nos dice que llega un momento donde Jesús va a escoger de entre sus discípulos a 12 para que le acompañen. Y si te fijas, lo primero que Jesús hace es orar. Él sube a un monte, se pasa toda la noche orando, y entonces después de esto, después de recibir, de tener comunión con su Padre, de recibir probablemente respuesta, entonces Él, de toda esa multitud, escoge a 12 hombres. A estos les solemos llamar discípulos o apóstoles. ¿Quiénes eran estos 12? Bueno, sabemos que al menos 4 de ellos eran pescadores profesionales. Son los primeros que se mencionan. Simón, Pedro, junto con su hermano Andrés, y luego Jacobo y su hermano Juan. Estos 4 eran pescadores. ¿Y los otros? Los otros 8, ¿a qué se dedicaban? No tenemos la menor idea. O al menos no de todos, ¿vale? Pero en esta mañana me gustaría hablar de 2 de esos discípulos que nos enseñarán cómo Jesús transforma vidas. Y esos 2 son Mateo, que era publicano, y Simón, a quien para diferenciarlo de Simón Pedro, se dice que era celote. Ahora, ¿quiénes eran estos 2? Mateo era publicano, eso quiere decir que él era recaudador de impuestos para el Imperio Romano. Hoy diríamos que Mateo es inspector de Hacienda Pública, ¿no? El problema es que él era judío y estaba trabajando para el imperio opresor de su propia nación, en este caso el Imperio Romano. Además, ¿qué estaba haciendo? Estaba recaudando impuestos, es decir, le quitaba el poco dinero a su país para dárselo a aquellos que lo estaban oprimiendo. Además, los publicanos tenían una mala fama de que no solo cobraban el impuesto, sino que cobraban mucho más, porque cobraban la parte correspondiente para Roma y una parte para mí. Es decir, que eran ladrones, ¿vale? Por ello, ellos estaban explotando a su propio pueblo y eran odiados por todo el mundo. No había algo tan malo en aquel entonces. Bueno, sí, pero ser un publicano, un recaudador de impuestos, era una profesión nefasta, eras odiado por todo el resto del pueblo. Hoy en día esto no pasa, ¿no? Todos amamos a nuestra querida Hacienda Pública. Aunque esta es muy rápida para cobrarte, como tengas una deuda con Hacienda, te embargan la cuenta. Sin embargo, cuando la declaración te sale a devolver, yo todavía estoy esperando que me devuelvan. Y ya ha pasado el tiempo de recaudación, ¿no? Pero bueno, así es como funciona la querida Hacienda Pública. Ahora, ¿tú te das cuenta que Mateo era una persona que, siendo judío, trabajaba para el Imperio Romano? Permitidme definir a Mateo con la siguiente palabra. Él era un imperialista o un globalista. Es decir, él estaba a favor de que las naciones tuvieran relación unas con otras. Ahora, el problema es qué tipo de relación, ¿no? Estamos hablando de un imperio que estaba oprimiendo a una nación mucho más pequeña, pero Mateo, como se beneficiaba de esa relación, a él no le importaba, él estaba a favor de Roma, ¿vale? Quedaros con eso. Ahora, por el otro lado, ¿a quién tenemos? A Simón. Simón, llamado el celote. En otros evangelios aparece como Simón el cananista, ¿vale? No es que él era de Canaán y ese fuera el gentilicio, sino que la misma palabra lo que quiere decir es celote.
Ahora, ¿qué significa esto? Los celotes fueron un partido nacionalista judío fundado para luchar contra el Imperio Romano. Ellos empezaron con la intención de echar a Roma de sus tierras. Lamentablemente, con el pasar de los años, ellos se terminaron convirtiendo en un partido fanático. Es decir, que terminaron utilizando la violencia, organizaban revueltas, no les importaba asesinar con tal de lograr su fin, echar a los romanos de su tierra. Espérate. Sí. Así que tenemos dentro del grupo de los 12 discípulos escogidos por Jesús a Mateo, un hombre que era pro Roma, y a Simón, un hombre que era anti-Roma. Y los dos son escogidos por Jesús para trabajar juntos. ¿Tú te imaginas las conversaciones de sobremesa? Cuando saliera el tema político, ahí entre Jesús y el grupo de los 12, saltarían chispas y la pregunta es, Jesús, que fue quien los escogió, ¿sabía él que uno era pro-Roma y el otro era anti-Roma? ¿Lo sabía? Y entonces los escoge. Igual. Jesús, sabiendo esta información, los escoge y adivina qué. Él los llama a dejar su ideología política, les cambia. Que pasen de defender o de atacar a Roma para luchar por una misma causa. Ya no vas a luchar a favor o en contra de Roma, sino a favor del reino de Dios. Le da una visión aún más grande. Jesús es capaz de derribar las paredes que nosotros creamos para separarnos unos de otros. ¿Recuerdas la pregunta que te hice al principio? ¿Eres de derechas o de izquierdas? Jesús nos llama a abandonar nuestra ideología política, al igual que lo hizo con estos dos. Les dice, deja de seguir a tu partido y sígueme a mí. Mirad, el candidato que sea elegido el próximo 23 de julio gobernará por 4 años. Nuestro Dios ha reinado, reina y reinará por los siglos de los siglos. Y eso, cuando lo entiendes, entonces te hace ver una visión mucho más grande. ¿Significa esto que el próximo domingo no deberías ir a votar? Claro que no. De hecho, hermanos, como pastor, os animo a ir a votar. Os animo a ir a votar. Atención, el voto es un derecho, es una responsabilidad. No es una obligación, pero es una responsabilidad. Somos llamados a ir a las urnas. ¿Y qué partido político deberíamos votar? Esa es la gran pregunta que muchos de vosotros habéis estado esperando durante todo este tiempo, ¿verdad? Pues no os lo voy a decir. ¿Sabéis por qué? Porque la palabra de Dios no te dice vota a tal partido. Porque la pregunta es, ¿hay algún partido político con el cual un cristiano pueda identificarse al 100%? No. Unos tendrán unas cosas buenas y otras malas. Y así sucesivamente, los unos con los otros. Entonces, ¿qué debe de hacer un creyente que quiere adorar a Dios con su voto? Debe de ir a votar. ¿A quién votas? Léete los programas políticos de las diferentes formaciones, infórmate y entonces ora al Señor pidiendo sabiduría y ves a votar. Y te aseguro que estarás adorando a Dios con tu voto, porque la adoración no se trata de cantar, de predicar. La adoración es todo lo que tú hagas para dar gloria a Dios. Y hermanos, cuando vamos a las urnas, estamos
siendo responsables con lo que nuestro país demanda de nosotros y adoramos a Dios con nuestro voto. Y alguien se estará preguntando, ¿y si no voy a votar, no estoy adorando a Dios? Y la respuesta es que no estás adorando a Dios con tu voto, porque no estás votando. Y si no estoy a favor de ninguno de los partidos políticos, ves a votar y vota en blanco. El voto protesta no es no ir a votar. El voto protesta es ir a votar y votar en blanco. Es lo que le dice a nuestros políticos, no estoy de acuerdo con lo que estáis haciendo. No me identifico con ninguno de vosotros. Así que, hermanos, el próximo 23 de julio tenemos un llamado y es a las urnas. ¿Vas a ir? Depende de cada uno. Yo como pastor, igual que os digo, tenemos que orar más, pero cada uno no puede estar detrás de ti para ver si oras o no oras. Yo tengo que darte ejemplo orando y ayudándote, pero el llamado que tenemos es a las urnas. Ora a Dios, pidiendo sabiduría. Y ahora, ¿qué sucede si el próximo 23 de julio sale el candidato que no te gusta? ¿Qué vas a hacer? ¿Sabéis? La idolatría es cuando tú pones tu esperanza en algo que no es Dios. ¿Y sabes qué pasa cuando el próximo 23 de julio sale el candidato que a ti no te gusta y te pones triste? Que has hecho un ídolo del candidato al que has votado. Has puesto tu esperanza. Mirad, los candidatos de los partidos se presentan como los mesías, los salvadores, ¿no? Soy quien va a sacar a España de la crisis, ya sea política, ideológica, económica o en todos los sentidos. ¿Veis cómo se presentan los candidatos? Ahora, ¿tú te crees eso? Tu deber es confiar en que Dios es quien pone y quita reyes. Tú vota. ¿Sale tu candidato? Amén. ¿No sale? Amén. La voluntad de Dios ha sido hecha. Confiemos en Él. Salga quien salga. Nuestro deber será respetar a quien salga. Porque no solamente estaremos de acuerdo cuando sale quien nosotros queremos y cuando no, no. Mirad, hermanos, la buena noticia para cada uno de nosotros es que a pesar de que no hay ningún partido político que pueda representar al 100% a los creyentes, sí hay una cruz que representó a todos hace 2000 años. Una cruz que no solo está vigente cada 4 años, cuando hay elecciones, que no solo llama a la gente a que vote por ella, sino que demanda una entrega total. Una cruz que siempre cumple lo que promete. ¿Quién es el candidato de la cruz? Y con el cual yo te animo en esta mañana que te puedas afiliar. Es Jesús. Jesús, el que entregó su vida por cada uno de nosotros para darnos vida y vida en abundancia. Vida eterna, hermanos. Jesús, que es capaz de derribar los muros que nos separan a los de derechas y a los de izquierda, a los de centro, a los que sea, sin importar qué partido seas. Cuando vienes a Jesús, entonces Él es quien representa todo lo que tú quieras. Él es quien te hace poder hablar de política sin enfadarte, sin alzar la voz, sin llorar, sin pelearte con el hermano que no piensa igual que tú. Voy a terminar leyendo el pasaje de Efesios 2, 14, 19, que habla acerca de lo que la obra de Jesús en la cruz ha hecho por cada uno de nosotros. Fijaos, dice, Él, y está hablando de Jesús, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, pues derribó la pared intermedia de separación y abolió en su cuerpo las enemistades,
puso fin a la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos pueblos uno solo y un nuevo ser humano, estableciendo así la paz. Él, por medio de la cruz, ha reconciliado con Dios a ambos pueblos en un solo cuerpo, dando en sí mismo muerte a las enemistades. Y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estáis cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, no sois de derechas ni de izquierdas, permitidme añadir, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Has escuchado que Jesús es quien derriba nuestras ideologías, nuestros pensamientos que nos separan? Jesús nos hace uno. Y eso es con lo que nos tenemos que quedar. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú con esto? ¿Vas a permitir que nos separe la política? Porque hoy será la política. En el día de mañana, ¿qué será? Muchas cosas. Pero Jesús vino para traer reconciliación. ¿Habéis escuchado que la sociedad cada vez está más polarizada en dos bloques? Jesús es quien derriba esos bloques y nos trae a uno al Padre. ¿Cómo lo hizo? Ahora lo vamos a recordar a través de la Santa Cena.